me liberó y que incluso más, en el caminar del Señor después yo puedo agarrar otros hábitos que no corresponden. Si abro puertas, ¿cierto? Puedo agarrar otras cosas que antes no las tenía, pero porque escuché o vi o fui a tal lugar se me pegó. Entonces comienzo a hacer lo que no debiera hacer. Comienzo a oír, a ver, oír o estar donde no debiera estar. Entonces comienzo a vivir la vida que Dios no desea que yo viva. Santidad es vivir la vida que Dios desea que yo viva. Amén. Ahora, el proceso de santificación es donde yo saco todo aquello que a Dios no le gusta. Y eso es difícil, porque a veces el tema de la santidad va más allá que solamente un pecado, un hábito o una adicción. A veces tiene que ver entre que yo elijo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hemos compartido que a veces hasta un programa de televisión que no es malo, que no es pecaminoso, me puede apartar de un tiempo de oración o de la palabra o ocuparme más tiempo del que debiera ocuparme. ¿Sí o no? Y eso también tiene que ver con la vida de santidad. Pero bueno, avancemos porque eso ya lo hemos visto. El llamado de Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Eso está en Corintios, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios, según Tesalonicenses, el apóstol Pablo hablando, es nuestra santificación. Y aquí dice apartarlo de toda inmoralidad sexual, ¿cierto? Qué hermoso, ¿no? Lo que nos ayuda, hermanos queridos, entender su voluntad. Necesitamos entender cómo santificarnos. Necesitamos entender cómo luchar con esto. Y hay un salmo precioso que el Salmo 143:10 que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe. Necesitamos aprender a santificarnos. ¿Y quién nos guía en ese proceso? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la santidad. ¿Amén? Ya. Estos son repasos porque ya lo vimos, ¿cierto? La voluntad del Padre es que nos santifiquemos, ¿cierto? Alimentarnos de su voluntad, alimentarnos, nosotros nos alimentamos cuando nos santificamos. Pero cuando pecamos, los espíritus inmundos nos oprimen. Nos alimentamos de la santidad. No debemos adaptarnos a este mundo para poder ser santos. Debemos transformar nuestra mente, nuestro entendimiento y entender que no debemos agradar a los hombres, sino que debemos agradar a Dios. Amén. ¿Cuáles son los resultados cuando yo me comienzo a santificar? Número 1, que comienzo a conocer y comprender su voluntad. Cuando usted llega a la casa de Dios o llega a los caminos de Dios, no comprendía nada, algunas cosas para usted estaban cegadas, estaban veladas, pero cuando usted comienza a acercarse al camino del Señor y a santificarse, ahora, ¡pum!, comienza a comprender, a conocer la voluntad de Dios para su vida. Otra cosa que ocurre, usted comienza a obtener promesas de parte de Dios y las comienza a recibir. Otra cosa que ocurre, vence la carne con las pasiones, con los deseos. Amén. Uno comienza a permanecer en las cosas de Dios y en la casa de Dios. Otro punto importante, yo comienzo a recibir la herencia que Dios me ha entregado desde el principio de la fundación del mundo. Amén. Todo eso ocurre cuando yo me santifico. Pero aquí es donde quedamos, ¿cierto? ¿Cómo me santifico? ¿Cómo? Y ahí el cómo es, primero, lavarnos por la palabra, ¿cierto?
Leamos juntos Efesios 5, 26 y 27. ¿Qué dice? Ya, más o menos nomás la lectura. Vamos, por favor, todos sabemos leer aquí. Y está siendo transmitido por internet. ¿O no, Lucito? Sí, así que están quedando mal con lo que están viendo ahí. Vamos, fuerte. 1, 2 y 3. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay varios aspectos. Número 1 es que para la santidad yo me tengo que purificar, y me purifico lavándome con la palabra, el agua de la palabra. Es decir, que cada vez que yo vengo aquí a este librito, a la escritura, y lo leo, hay algo que yo me comienzo a lavar. Hay algo que me limpia. Cada vez Dios va a sacar algo de mí, va a quitar algo de mí. Cada vez que yo vengo a escudriñar, cada vez que yo vengo a la palabra, sabemos que esto es una lucha, la santificación, ¿cierto? A veces hay días muy buenos, a veces hay semanas muy buenas, pero a veces hay días muy malos, de batallas, de dardos del enemigo. Entonces cada vez que yo vengo a la palabra me lava, como dice ese verso. Pero lo tremendo es que me hace ser una iglesia gloriosa. Cada vez que usted camina sucio, cada vez que usted camina, vamos a decir así sin faltarle el respeto, ¿cierto? Inmundo. Es decir, sin santificarse. Porque podemos venir a la iglesia y llegar aquí y tener hábitos, adicciones, comportamientos que no corresponden, y usted puede venir. De hecho, cuando hay movimientos masivos en la iglesia y viene mucha gente también que no está santificada. Uno no lo puede decir, ándate porque no estás santificado. Para estar aquí te tienes que santificar, ¿no? Porque todos llegamos sin santificarnos. Ese es un trabajo que el Señor va haciendo. El Espíritu nos va guiando. Pero necesitamos entender que para que la gloria de Dios se mueva en mi vida, para que la gloria de Dios esté en nuestros corazones, tenemos que lavarnos por la palabra. Y lo lindo de todo esto es que dice que cuando nos lavamos por la palabra comenzamos a ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, porque esa mancha y esa arruga tiene que ver con cosas que nos tornan inmundos delante de Dios. Ese es lavarse por la palabra. Juan 17, 17, leamos juntos, 1, 2 y 3. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder santificar? Por la verdad. ¿Por qué verdad? La verdad de la palabra. Hermano, no crea lo que dicen las noticias. No crea lo que dice el mundo político de hoy en día. No crea a lo que está diciendo la gente afuera. Créale a la palabra. ¿Por qué? Porque aún los medios de comunicación tratan siempre de estar hablando porque están comunicando algo. Y cuando comunican una mentira, si una mentira se comunica muchas veces y se escucha constantemente, puede parecer que es verdad. Pero no, una mentira es una mentira. Aunque se diga muchas veces, pero no todos la disciernen. Hay mucha gente que no discierne qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. Pero nosotros somos gente de la palabra y vamos a discernir la verdad. Amén. Vamos a caminar por la verdad y nos vamos a santificar por la verdad. Por eso es que muchas veces nosotros los discipulados, en las cosas que nosotros estamos caminando juntos, tratamos de ser verdaderos, de decir las cosas con la verdad, porque la verdad te hará libre. La palabra es verdad, Jesús es la verdad, y cada vez que estamos ocultando o diciendo cosas o moviéndonos en cosas que no corresponden, lo que pasa es que nos vamos contaminando. Cada vez que mentimos en la casa, mentimos en el trabajo, o cada vez que te sale una mentira en tu vida, esa mentira puede hacerse cada vez más grande. Cada vez más grande. El Señor nos libre de la mentira de este mundo. El Señor nos libre de la mentira de los medios de comunicación, de las mentiras políticas. Y Dios nos libre de la mentira que nosotros mismos podemos mentirnos. Y que podamos vivir por la palabra.
y ser santificados por su verdad, consagrados por su verdad. Amén. El otro texto es 1 de Timoteo 4:5, dice, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Y ahí está hablando de los alimentos. El contexto son los alimentos. Pero escuche bien, si los alimentos son santificados, si yo oro por ellos, ¿cuánto más tú no te vas a santificar por la palabra? Amén. Hermoso, ¿cierto? Entonces somos santificados cuando entramos en procesos de palabra y de oración. Nosotros cuando hacemos retiros individuales, ¿cierto? Entramos en procesos de ayuno y de lectura de la palabra porque eso nos santifica. Dice la Escritura que Esther, cuando entró al palacio, ella primero tuvo que pasar por baños de purificación. Y lo tremendo de todo es que los baños que pasó esta mujer representan la palabra y la oración. Es más, el eunuco que estaba responsable de ella, su nombre significa la palabra. Y los aromas que le pusieron representan la oración. Entonces, para nosotros poder de verdad santificarnos y consagrarnos, necesitamos la palabra y vida de oración. Amén. Y vamos aquí con este otro punto que es importante. ¿Cómo obra el Espíritu? Vamos a ver esto ahora. Tesalonicenses 2:13. Vamos juntos bien fuerte. 1, 2 y 3. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, amados hermanos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, cuando usted está creyendo la verdad que es la palabra, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Que está con mayúscula, por tanto, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Te comienza a santificar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nosotros le damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ama a ustedes. ¿Y sabe por qué Dios los ama a ustedes? Porque los ha escogido. Pero lo tremendo es que ustedes creen a la verdad. Y como ustedes creen a la verdad, eso le da lugar al Espíritu Santo para que lo santifique. Le hago una pregunta. ¿Cree usted la verdad de la palabra? Pero hay momentos que nuestra carne es débil. A veces son las emociones, a veces son los pensamientos. Y uno entra en batallas con la carne o con el pecado o con cosas, entre decidir por Cristo o por la casa o por los estudios o por el trabajo o por los hobbies o por los juegos o por tantas cosas. Eso también tiene que ver con santidad. Pero usted va a sentir cómo el Espíritu te envuelve y te hace decidir por Él. Te va a santificar y te va a decir, venga usted de acá. ¿Sí o no? Usted pertenece acá. Usted no pertenece a este mundo ya, usted pertenece acá y el Señor te va a santificar. El Espíritu de Dios es como que te envuelve, y aquí vamos a describirlo de otra manera, pero dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, Jesús muere en la cruz del Calvario, y el Padre cuando me ve a mí, si yo creí en Jesús, me ve santificado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, si yo estoy creyendo a esta palabra, es el Espíritu que me va santificando y que me va seduciendo a la santidad y a decidir cada día más por Él. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado? Y después sienten que se equivocaron. Es el Espíritu de Dios que te ayuda para santidad. Es el Espíritu de Dios que te ayuda para santificación. Primera de Pedro 1:2, mire lo que dice. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean. ¿Qué significa este texto? O esta colita de este texto, o este principio de este capítulo. ¿Qué significa? Significa que hay una obra santificadora del Espíritu de Dios
que me hace obedecer a Jesús. Que me hace obedecer. Le hago una pregunta, ¿te ha costado a veces obedecer a Jesús o no? ¿Te ha costado a veces buscarle? ¿Le ha costado a veces obedecer? Ya, pues. Mire, es tremendo cómo este verso explica que el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Aquí está la triunidad de Dios. ¿Qué está ahí? La triunidad de Dios. Está el Padre, el Espíritu y su Hijo trabajando en ti. Amén. Gloria a Dios. Hermoso, ¿cierto? O sea, yo estoy conociendo al Padre a través de Jesús, pero ese mismo hecho de conocerle y querer obedecer me santifica. ¿Y qué hace eso? Me da gracia y me da paz de Dios. Pregunta, ¿has perdido la paz en algún momento? ¿Has sentido que has perdido la gracia de Dios en tu vida? ¿Y por qué será? ¿Qué le ha puesto que empezaste a desobedecer? La ha puesto, la ha puesto. Cada vez que empezamos a desobedecer al Señor y dejamos de santificarnos y dejamos de conocer al Padre, sentimos que su gracia paró. Sentimos que estamos inquietos, estamos intranquilos, estamos preocupados por tonteras. Pero cada vez que tú estás obedeciéndole, va a venir una paz de Dios a tu corazón. Tú puedes estar en el peor proceso, hermano, pero vas a tener paz. Tú puedes estar experimentando pruebas, momentos difíciles, pero vas a tener gracia y paz. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren gracia? ¿Cuántos de ustedes quieren paz en su corazón? Yo quiero vivir con gracia y paz del Señor. Yo quiero gracia, yo quiero paz. Pero necesito obedecer a Jesús para eso. Y para obedecerle, necesito la obra santificadora de su Espíritu. Pero para eso necesito un deseo de conocer al Padre. ¿Cuál era el deseo de los discípulos? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis, porque Jesús nos muestra al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cada vez que yo obedezco a Jesús, estoy conociendo al Padre y su Espíritu Santo me está santificando para yo tener gracia y paz de parte del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya, ahora vamos al último punto, que es el temor de Dios. Proverbios 8:13, vamos bien fuerte, 1, 2 y 3. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces cada vez que el Señor nos quiere santificar y quiere que nos consagremos, tenemos que aborrecer lo malo. ¿Y cómo yo aborrezco lo malo? Dejando la soberbia, dejando la arrogancia, dejando la altivez, una boca mala, una boca maligna, incluso dejando de escuchar a ese tipo de gente que nos maldice. Amén. Pero también Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un hombre, una mujer de Dios van a apreciar la enseñanza, van a apreciar la sabiduría, porque es principio del temor del Señor. Entonces me dejo enseñar y aborrezco lo malo. Señor, eso no, yo no lo quiero, no quiero eso malo que está ahí, yo no lo quiero hacer, no lo quiero vivir con ese. Por eso que el salmista decía: yo aborrezco la reunión de los malignos. Es decir, ni siquiera me voy a juntar con ese tipo de personas. Claro, y alguien podría decir: bueno, hay que predicarle. Sí, pero distinto que tú tengas que dar un testimonio, compartir de Cristo, a que tú entres en acuerdo con lenguas perversas o gente maligna. Es diferente. Es diferente. Pero bueno, ahí tenemos, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios me está santificando, yo tengo que tomar una decisión por aborrecer lo malo, pero al mismo tiempo tengo que tomar una decisión por dejarme enseñar. Dice la Escritura que el sabio va a apreciar la enseñanza,
pero el insensato se va a enojar cuando le enseñan. Yo tengo que apreciar la enseñanza. Tiempos como estos, que son tiempos de enseñanza, usted los tiene que valorar y decir: gloria a Dios por la palabra que estoy recibiendo, por la instrucción que estoy recibiendo. Pero mire esto, 1 Samuel 12, 24, leamos juntos bien fuerte, 1, 2 y 3. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Qué hay que tener? Temor de Dios y servirle. ¿Cuándo la gente pierde el temor de Dios? Cuando le deja de servir. ¿Cuánta gente ha estado en la casa de Dios y ha querido servir? En cualquier cosa, ¿cierto? De portero, moviendo su vehículo para servicio del Señor, no sé, en algún ministerio, sirviendo en algún área como un obrero. Pero el día que deja de servir, perdió el temor. Eso va de la mano. La persona comienza con temor de Dios y comienza a servir al Señor. Pero el día que deja el temor, deja de servirle. Saca su corazón de las cosas de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que guardarnos, amados hermanos, amadas hermanas, es de no perder el temor de Dios. Y una de las cosas que me ayuda a mantenerme con temor de Dios es servirle. Es servirle con todo el corazón. Sírvele en la casa de Dios. Cuando te toque barrer o limpiar, barre, limpia. Recuerdo que hace un tiempo había una persona que quería que se le pagara a una persona por hacer aseo. Yo le dije: no, eso no es la iglesia, no se puede hacer así. Por lo menos yo he entendido que no. ¿Por qué? Porque cada vez que un hermano o una hermana o uno mismo viene en la casa de Dios a limpiar, Dios trata contigo. Dios habla a tu corazón. Dios te ministra. Amén. Una madre de uno de los grandes hombres de Dios que partió hace poco, y este hombre de Dios contaba el testimonio y decía que su mamá, cuando iba a la iglesia, limpiaba, y este hombre de Dios ve a su mamá limpiando la mesa y balbuceando, y le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué tú estás diciendo cuando estás limpiando? Porque era en África y eran bancas y era piso de tierra, y ella tenía que sacudir todas las bancas con un paño y barrer, y le decía: mamá, ¿qué tú estás diciendo cuando estás limpiando? Hijo, estoy diciendo: límpiame a mí como yo limpio las bancas. Que cada banca que yo estoy limpiando, tú límpiame a mí, purifícame a mí. Y esta oración de la mujer hizo que este niño fuera un grande hombre de Dios, usado poderosamente. Hermanos, tengamos disposición aún para limpiar la casa de Dios. Tengamos disposición para servir en cosas mínimas, y Dios nos honrará con cosas grandes. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay mucha gente que quiere cosas grandes, pero no quiere cosas pequeñas. Hubo un testimonio también de un hombre de Dios que había estudiado para ser músico y creía que iba a ser grande, que iba a ser predicador o pastor o un gran salmista. Y cuando llegó a la iglesia, el pastor principal lo mandó y le dijo: ya, hermano, usted está a cargo de los baños, usted le va a hacer aseo en los baños. Y él dijo: no, yo estoy para grandes cosas, pero en su mente, y se fue al baño. Y ahí en el baño Dios le habló y le dijo: si no puede limpiar el baño, no hay nada para ti. Entonces, servir al Señor es parte del temor de Dios. Por eso que yo sé que cuando alguien está sirviendo en lo poco, Dios va a levantar a esa persona. Cuando alguien está con un corazón de siervo, está más cerca de Dios, porque Él vino a servir. Amén. Así que el temor del Señor camina con el servicio. Segunda de Corintios 7:1, 1, 2 y 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiar nuestro espíritu. A veces nuestro espíritu anda torcido. ¿Cuántas veces usted ha andado mal? O yo he andado mal, ¿sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer, Señor? Direcciónanos. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra carne. Tu carne también se contamina, hermano. ¿Sí o no? Hay músicas que están de moda y a ti se te pegan, a mí se me pegan. Ritmos que no deberíamos ni balbucear. Ritmos que tienen perversidad, que tienen maldad, no deberíamos ni nombrarnos, y se nos pegan por el ambiente en el cual estamos. Sentimientos que no deberíamos sentir, cosas que no deberíamos ver y que vemos porque la carne se contamina.
pero también el espíritu se contamina. Cuando deberíamos tener un espíritu noble, un espíritu recto, de repente viene un espíritu turbado, confundido, rebeldía, enojo, ira, y comenzamos a turbarnos. Y por eso que dice, limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque hay promesa. Pero ¿cómo yo me limpio? Con temor de Dios. Cuando yo pienso, ¿qué va a ocurrir si yo sigo así? ¿Qué me podría pasar si yo sigo sin temor de Dios? Hay gente que no dimensiona que podría perder su familia. Hay gente que no dimensiona que podría perder sus hijos. Hay gente que no dimensiona que podría perder su matrimonio. Hay gente que no dimensiona que podía perder su propia vida o años de vida o el propósito de Dios para su vida porque simplemente no quiso perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Amén. Entonces, la decisión es santificarse. ¿Cómo me santifico? Por la palabra que me lava, por la palabra que es la verdad, por la palabra que yo creo. Eso le da lugar al Espíritu Santo en su obra santificadora. Con el deseo mío de querer obedecer a Jesús, de conocer al Padre, viene la gracia y la paz de Dios. Pero al mismo tiempo eso me ayuda a tener temor de Dios, a aborrecer lo malo. A aborrecer lo malo. Y a desear santificarme por la enseñanza, por la sabiduría. Y al mismo tiempo poder entender que hay promesa de Dios y me tengo que limpiar de todo lo malo, pero para eso tengo que entender que debo servir. Amén. Póngase en pie, por favor, oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, papá, por la realidad de tu presencia. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza, estos días, miércoles, hemos comprendido que debemos de santificarnos, que debemos de lavarnos, que debemos de limpiarnos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Oramos, Señor. Y decimos gracias, papá. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Señor, pedimos perdón porque muchas veces nuestra vida no ha estado en santidad. Nuestra vida no ha estado en rectitud. Señor, y necesitamos esa obra santificadora. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entrar, a lavarnos y a limpiarnos y a purificarnos por la palabra de Dios. Señor, que podamos entender que ahí comienza a trabajar el Espíritu, una obra santificadora en nosotros, al querer obedecerte. Señor, servirte con temor en nuestros corazones. Nos queremos limpiar de toda contaminación y recibir las promesas en el nombre de Jesús. Repita conmigo esta oración bien fuerte. Padre Celestial, en esta noche decidimos santificarnos porque es tu voluntad, es nuestro llamado. Queremos vivir una vida santa, consagrada, guardada para ti, en el nombre de Jesús, para recibir la herencia, para alcanzar las promesas, para comprender tu voluntad, para permanecer, para vencer la carne. En el nombre de Jesús, ese es nuestro llamado. En el nombre de Jesús oramos para lavarnos por la palabra. Que la obra de tu Espíritu nos santifique al creer en la verdad. Decidimos servirte con temor de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Puede decir aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Puede despedirse su hermano y nos vemos el domingo. Bendiciones, gracia y paz. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia.
Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia.